Mi nieto estaba dormido en su cama cuando lo vi de pie junto a la ventana, vestido de blanco, sonriéndome. Eran las 4 de la madrugada del 4 de octubre de 2006, 3 días antes de que un médico pronunciara la palabra leucemia. Carlo me miró desde aquella luz y me dijo 6 palabras que no entendí entonces, pero que se cumplieron, una por una, durante los 14 años siguientes. Yo estaba despierta. No era un sueño confuso. Lo vi con los ojos abiertos, sentada en la mecedora de su cuarto. Y lo que me dijo no fue una despedida. Fue una lista de cosas que iban a pasar. Mi nombre es Antonia. Tengo 79 años. Fui maestra de primaria durante 31 años en un colegio del centro de Milán y crié sola a 2 hijas después de enviudar a los 44. Nunca fui una mujer de visiones. Nunca pedí signos. Iba a misa los domingos por costumbre más que por fuego, y si alguien me hubiera hablado de apariciones, le habría sonreído con la cortesía con que se le sonríe a un niño que inventa. Por eso lo que voy a contar me costó tanto creerlo a mí misma. Lo que Carlo me dijo aquella madrugada lo callé durante años, porque tenía miedo de que me tomaran por una anciana que confunde el dolor con el cielo. Lo callé incluso cuando su cuerpo fue exhumado en 2019 y lo encontraron íntegro. Lo callé cuando lo beatificaron. Y solo encontré el valor de hablar el día que abrí, 14 años después, un pequeño papel doblado que él mismo me había dado, y leí dentro exactamente lo que me había anunciado en la ventana, con una fecha y un lugar que en 2006 no existían todavía. Hay 3 cosas de aquella madrugada que cambiaron mi vida. La primera, las 6 palabras que me dijo. La segunda, lo que encontré escrito de su puño en ese papel que tardé 14 años en abrir. Y la tercera, el lugar donde yo terminé de rodillas el día que todo se cumplió. Un lugar que no era Milán, ni Asís, ni Monza. 14 años callé. Hoy lo cuento todo. Yo no era la abuela que vive lejos y aparece en Navidad. Vivía a 10 minutos de la casa de mi hija, en el barrio de Porta Romana. Y desde que Carlo nació, en mayo de 1991, fui yo quien lo recogía del colegio 3 tardes por semana. Tenía las manos cansadas de corregir cuadernos ajenos y de pronto se llenaron de uno solo, el suyo. Mi fe por aquel entonces era una fe de domingo. Cumplía, no ardía. Y mi casa olía siempre a café de puchero, porque desde que enviudé no aprendí a hacerlo de otra forma. Carlo era distinto a todos los niños que pasé en 31 años de aula. No de una manera ruidosa, era distinto en silencio. A los 7 años, cuando hizo la primera comunión, empezó a ir a misa todos los días. Nadie lo obligaba. Salía del colegio, dejaba la mochila en mi cocina, se tomaba un vaso de leche y me decía, Nona, vamos a la iglesia un momento. Un momento que para él eran 20 minutos de rodillas, quietos, mirando el sagrario como quien mira a alguien a los ojos. Yo lo esperaba en el último banco. Lo miraba. Y a veces, lo confieso, me incomodaba. Porque un niño de 9 años no debería rezar con esa calma. Esa calma no se aprende. A los 11 años, Carlo empezó a construir algo en la computadora de su cuarto que yo no entendía. Pasaba horas frente a la pantalla y yo, que venía de la generación del cuaderno y la tiza, pensaba que estaba con esos juegos que enloquecen a los chicos. Un día me senté a su lado y le pregunté qué hacía. Estoy juntando todos los milagros eucarísticos del mundo, nona, me dijo, sin levantar la vista. Hay más de 160. Quiero ponerlos todos en un sitio para que la gente los vea y crea. Tenía 12 años. Hablaba de servidores, de páginas, de fotografías de iglesias en países que yo no sabía ubicar en el mapa. Y mientras tanto, su rostro tenía la concentración de un hombre que sabe que el tiempo no le sobra. No le di importancia entonces. Pensé que era una afición pasajera. Lo que no imaginaba era que ese trabajo de su computadora daría la vuelta al mundo después de su muerte, y que yo, su abuela, terminaría de pie ante un grupo de obispos, contándoles lo que él me dijo desde una ventana. En el verano de 2006, Carlo cumplió 15 años. Lo recuerdo delgado, alto de golpe como se estiran los muchachos, con una sonrisa que no se le caía nunca. Aquel agosto fuimos juntos un fin de semana a una pequeña casa que mi hija alquilaba cerca de los lagos. Una tarde, sentados en el porche, Carlos sacó del bolsillo de su pantalón un papel doblado en 4 y me lo puso en la mano. Nona, guárdame esto, me dijo. Pero no lo abras todavía, vas a saber cuándo. Me reí. Le pregunté qué era.
Me dijo solo que era algo que había escrito y que un día yo iba a entenderlo. Me hizo prometer que no lo abriría hasta que pasara lo que tenía que pasar. Esas fueron sus palabras exactas. Guardé el papel en el fondo de mi costurero, debajo de los carretes de hilo, y me olvidé de él durante mucho tiempo. Pesaba apenas unos gramos. No imaginé el peso que tendría 14 años después. Lo que sí me quedó grabado de aquel verano fue una cosa que dijo, casi en broma, mientras mirábamos el lago. Dijo que él no iba a llegar a viejo, pero que no me preocupara, porque desde arriba se ve todo mejor. Lo dijo riéndose, masticando una manzana. Yo le di un golpe suave en el brazo y le dije que no dijera tonterías. Tenía 15 años y la salud de un caballo. 3 meses después, todo cambió en una semana. Empezó con un cansancio raro. Carlo, que subía las escaleras de mi edificio de 3 en 3, una tarde de finales de septiembre se sentó en el segundo piso a recuperar el aliento. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que solo estaba un poco cansado. Pero yo, que lo conocía como conocía las líneas de mi propia mano, vi algo en su cara. Una palidez que no era de él. Tenía las encías un poco sangrantes esa semana y unos moretones en los brazos que no se explicaba. Mi hija lo llevó al pediatra el 2 de octubre. El médico, al ver los análisis de sangre, cambió la cara. Pidió que repitieran las pruebas con urgencia. Y la noche del 3 de octubre, todos en la familia dormíamos con un nudo en el estómago, esperando los resultados que llegarían el día 7. Esa fue la última noche en que dormí tranquila. La madrugada del 4 de octubre, algo me despertó. Y lo que vi junto a la ventana de su cuarto no me lo creí ni yo misma. Yo no debía estar en su cuarto esa madrugada, pero esa noche me había quedado a dormir en casa de mi hija, porque ninguno de nosotros quería estar solo con el miedo. Me acosté en el cuarto de Carlo, en la pequeña mecedora que él tenía junto a la ventana, donde yo lo había mecido de bebé. Él dormía en su cama, a 2 metros de mí. Lo oía respirar. A las 4 de la madrugada me desperté de golpe. No por un ruido, por una claridad. La habitación estaba bañada por una luz que no venía de la calle. Las farolas de Porta Romana dan una luz amarilla, sucia. Esta era blanca, limpia, y no tenía una fuente que yo pudiera señalar. Miré hacia la ventana por instinto. Y Carlo estaba de pie allí. Lo miré dormir en la cama. Y lo miré de pie junto a la ventana, al mismo tiempo. Las dos cosas eran verdad. El que estaba de pie llevaba ropa blanca, no su pijama. Estaba sereno. Me sonreía con esa sonrisa suya que no se caía nunca. No sentí miedo. Y eso es lo más extraño de todo. Porque cualquier persona en su sano juicio habría gritado. Yo no grité. Sentí una paz tan grande que me costaba respirar de lo dulce que era. Quise levantarme. No pude. No porque algo me sujetara, sino porque entendí, sin que nadie me lo dijera, que tenía que quedarme quieta y escuchar. Entonces Carlo me habló. No movió los labios como hablamos nosotros. La voz me llegó por dentro, clara, sin eco. Me dijo 6 palabras. Nona, no llores. Voy a quedarme. Eso fue todo. 6 palabras. No llores. Voy a quedarme. Y mientras las decía, levantó la mano derecha, como señalando algo que estaba más allá de la pared del cuarto, hacia un punto que yo no podía ver. La luz se fue apagando despacio, como cuando bajan la intensidad de una lámpara con esas perillas giratorias, y la habitación volvió a tener la luz amarilla y sucia de las farolas. Carlos seguía dormido en su cama. Respiraba. Eran las 4:04 de la madrugada. Lo sé porque miré el despertador digital que tenía sobre la mesita, de números rojos. Me quedé sentada en aquella mecedora hasta que amaneció, temblando, repitiéndome las 6 palabras para no olvidarlas. No llores, voy a quedarme. No entendía qué significaba. Si iba a quedarse, ¿por qué me decía que no llorara? Uno no llora por quien se queda. A la mañana siguiente no le conté a nadie lo que había visto. ¿Cómo iba a contarlo? Mi hija estaba destrozada por la espera de los análisis. Si yo aparecía hablando de luces y apariciones, habrían pensado que el miedo me había trastornado. Me guardé las 6 palabras como había guardado el papel en el costurero. Calladas. El 7 de octubre llegaron los resultados. Leucemia. De un tipo que el médico llamó fulminante, el tipo M3, una de las formas más agresivas que existen.
Nos explicó que la palabra fulminante significaba exactamente eso, que iba rápido, muy rápido, que no había semanas de margen como en otras enfermedades, sino días. Y ahí, en la consulta, mientras mi hija se desplomaba en una silla, yo entendí la primera mitad de las 6 palabras. No llores. Carlo me lo había dicho 3 días antes de que existiera un diagnóstico. 3 días antes de que ningún médico pronunciara esa palabra. Mi nieto, de pie junto a una ventana. Ya sabía, ya sabía que íbamos a llorar, y me pedía que no lo hiciera. Lo que todavía no entendía era la segunda mitad. Voy a quedarme, porque 3 días después de ese diagnóstico, Carlo estaba muerto. Lo internaron en el Hospital San Gerardo de Monza el 8 de octubre. La leucemia M3 hizo en 4 días lo que en otros cuerpos tarda meses. El 12 de octubre de 2006, a las 6:15 de la mañana, Carlo murió. Tenía 15 años y 5 meses. Antes de entrar en coma, el día 11, me pidió que me acercara a la cama. Tenía la cara hinchada por los medicamentos, pero los ojos clarísimos. Me apretó la mano con una fuerza que no parecía caberle ya en el cuerpo. Y me dijo, Nona, ¿te acuerdas del papel? No lo abras todavía. Vas a saber el día. Cuando estés en el lugar, lo sabrás. ¿Qué lugar, Carlo? Le pregunté con la voz rota. Sonrió. No me contestó. Cerró los ojos y no volvió a hablar. Lo enterramos en Asís, porque era el lugar que él más amaba en el mundo. Decía que quería ser enterrado allí, cerca de San Francisco. Y yo volví a Milán con 6 palabras dándome vueltas en la cabeza y un papel doblado en el fondo de un costurero que no me atrevía a tocar. Voy a quedarme. Carlo estaba bajo tierra en Asís. ¿Cómo iba a quedarse? Durante meses pensé que la aparición de la ventana había sido un invento de mi dolor, una crueldad de mi mente para no soltarlo. Llegué a convencerme de eso, hasta que empezaron a pasar cosas que no podía explicar con el dolor. Si lo que acabas de escuchar te ha tocado el corazón, quiero darte algo antes de seguir. Junto con un sacerdote del santuario de Asís, preparé una novena a Carlo Acutis, completamente gratuita, para que tú también puedas pedirle por eso que llevas dentro y que quizás no te atreves a decir en voz alta. La tienes en la descripción, el primer enlace, justo debajo de este vídeo. Descárgala y rézala estos 9 días, en familia o tú sola, como necesites. Pero antes de contarte por qué precisamente ahora siento que debo dártela, tengo que volver a lo que empezó a ocurrir en mi casa apenas 3 semanas después del entierro. La primera cosa fue el olor. 3 semanas después del entierro, entré en el cuarto de Carlo, que mi hija había dejado intacto, y la habitación olía a rosas. No había flores. Era finales de octubre. No entraba luz de jardín porque no había jardín. Vivíamos en un tercer piso. El olor era denso, dulce, inconfundible. Abrí la ventana pensando que venía de fuera. No venía de fuera. Cerré la ventana y el olor seguía allí, concentrado junto a la cama. Pensé que me lo imaginaba. Llamé a mi hija. Entró, se quedó parada en el umbral y se le llenaron los ojos de lágrimas. Huele a rosas, dijo. No se lo había dicho yo. Lo dijo ella sola. El olor duró 4 días y luego se fue. Volvió otras veces, siempre sin explicación, siempre en los días en que alguno de nosotros estaba peor de tristeza. Más tarde supe que ese fenómeno tiene un nombre antiguo en la iglesia, que lo llaman olor de santidad, y que se ha documentado en torno a personas de vida santa durante siglos. Pero yo no sabía nada de eso entonces. Solo sabía que el cuarto de mi nieto muerto olía a un jardín de rosas en pleno otoño milanés. Y ahí dejó de ser una cosa de mi cabeza, porque mi cabeza no podía meter un olor en la nariz de mi hija. La segunda cosa fue más difícil de negar todavía. En noviembre de 2006, una vecina de nuestro edificio, una mujer llamada Graciela que tenía a su hija de 6 años con una fiebre altísima que no bajaba con nada, vino a casa desesperada. Había oído en el barrio que Carlo era un niño muy piadoso. Me pidió llorando una foto de Carlo para ponerla bajo la almohada de su niña. Le di una pequeña, de su primera comunión. A la mañana siguiente, Graciela tocó mi puerta a las 7. La fiebre de la niña había desaparecido por completo durante la noche. 40 grados que se volvieron 36,6 en unas horas. Sin medicamento nuevo, sin nada. El pediatra que la vio no se lo explicaba. Yo tampoco. Pero recordé las 6 palabras de la ventana. Voy a quedarme.
Empecé a entender. Carlo no se había quedado en el cuarto. Se había quedado de otra manera. Esas dos cosas, el olor y la fiebre de la niña, me sacudieron, pero todavía me resistía. Me decía a mí misma que las coincidencias existen, que el dolor hace ver cosas, que una madre desesperada exagera. Necesitaba algo que no se pudiera explicar de ninguna forma. Y lo que vino después no se podía explicar de ninguna forma. Porque en la primavera de 2007, alguien que no me conocía de nada, que no sabía que yo existía, que vivía a más de 9.000 kilómetros de Milán, soñó con mi nieto. Lo supe casi por casualidad. La página web que Carlo había construido en su computadora, la de los milagros eucarísticos, no murió con él. Sus padres la mantuvieron viva. Y con los años esa exposición empezó a viajar por el mundo, de parroquia en parroquia, de país en país. En 2007 llegó una carta a la familia desde Brasil, traducida por un sacerdote. La escribía una mujer de un pueblo cuyo nombre yo no sabía pronunciar. Contaba que había visto las fotografías de Carlo en una exposición en su iglesia y que esa noche había soñado con un muchacho italiano vestido de blanco que le decía que rezara por su hijo enfermo. La mujer no sabía nada de mi visión de la ventana. No podía saberlo. Yo no se lo había contado a nadie fuera de mi familia. Y sin embargo describía exactamente lo mismo. Un muchacho de blanco, sereno, que hablaba por dentro y no movía los labios. Ahí algo se rompió dentro de mí. La aparición de la ventana dejó de ser una cosa mía, privada, explicable por el luto. Otra persona, en otro continente, había visto al mismo Carlo de blanco. O yo estaba loca, o las dos lo estábamos, o lo que yo había visto era real. Y entonces saqué el papel del costurero. Por primera vez en 6 meses lo tuve en la mano. Lo desdoblé un poco con los dedos temblando. Pero recordé sus palabras. No lo abras todavía. Cuando estés en el lugar, lo sabrás. Y lo volví a doblar. No estaba en ningún lugar. Estaba en mi cocina de Milán. Todavía no era el día. Lo que no sabía era que faltaban 13 años para ese día. Y que el camino hasta allí iba a pasar por una exhumación. La carta de Brasil me obsesionó durante meses. No por la mujer, sino por el niño por el que pedía rezar. El sacerdote que tradujo la carta nos mantuvo informados. Y en 2013 supimos cómo terminó aquella historia. El niño se llamaba Mateus, era de una ciudad llamada Campo Grande y tenía una malformación gravísima del páncreas, una anomalía congénita que le impedía retener los alimentos y lo estaba matando de a poco. Los médicos no daban esperanza. El 6 de octubre de 2013, en una misa, ese niño fue llevado a tocar una reliquia de Carlo. Pidió, según contó su madre, dejar de vomitar para poder comer como los demás niños. Ese mismo día empezó a comer. Las pruebas médicas posteriores mostraron que el páncreas, que era anatómicamente defectuoso, funcionaba con normalidad, sin cirugía, sin explicación médica. Ese caso fue investigado durante años por la Iglesia, por médicos que no eran creyentes, y fue reconocido como el primer milagro de Carlo. Pero para mí, en 2013, no fue una noticia del Vaticano. Fue la confirmación de que la mujer que había soñado con mi nieto en Brasil no estaba loca, y que yo tampoco. Empecé a llevar un cuaderno. Anotaba cada cosa que no podía explicar. La letra mía, de maestra, ordenada, intentando poner orden en lo que no lo tenía. Anoté el olor de las rosas con las fechas exactas. Anoté la fiebre de la niña de Graciela, de 40 grados a 36,6 en una noche. Anoté la carta de Brasil. Anoté que en agosto de 2008, en el segundo aniversario, encontré sobre la cama de Carlo, perfectamente cerrada, su computadora encendida, mostrando la página de los milagros eucarísticos. Nadie la había tocado. Vivíamos solas mi hija y yo en esos días, y ninguna de las dos la había encendido. Cada cosa que anotaba me acercaba más a abrir el papel. Pero cada vez que lo sacaba del costurero, una voz dentro me decía que todavía no era el lugar, y lo guardaba. Durante esos años pasó algo que no esperaba. Mi fe de domingo, esa fe que cumplía pero no ardía, empezó a arder. Yo, que iba a misa por costumbre, empecé a ir todos los días, como iba Carlo. Me sentaba en el último banco, donde antes lo esperaba a él, y ahora rezaba yo, mirando el sagrario como él lo miraba. Y entendí, a los 70 años,
lo que mi nieto entendía a los 9. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo nunca había entendido la frase. La encontraba bonita y nada más. Hasta que la fe me ardió por dentro y comprendí que esa autopista era real, que él la había tomado y que desde el otro extremo seguía hablándome. En 2018, la iglesia declaró a Carlo venerable. En 2019, su cuerpo fue exhumado para el proceso de beatificación, como manda el procedimiento. Y aquí viene lo que ni yo, con todo lo que había visto, estaba preparada para escuchar. Me llamaron de Asís. Cuando abrieron la tumba, 13 años después de la muerte, el cuerpo de Carlo estaba íntegro, no corrompido como deberían estar los restos de un muchacho enterrado 13 años atrás. Los responsables del proceso lo describieron con esa palabra, íntegro. Le pusieron un rostro de cera por respeto y para su conservación, pero el cuerpo, después de 13 años bajo tierra, estaba entero. Cuando me lo dijeron, me senté en el suelo de mi cocina con el teléfono en la mano y dije en voz alta, sola, las 6 palabras: no llores, voy a quedarme, voy a quedarme. 13 años bajo tierra y el cuerpo entero, quedarse. Carlo me lo había dicho desde la ventana, 3 días antes de que existiera siquiera la palabra leucemia, y ahora una tumba abierta en Asís me lo confirmaba. Y sin embargo, todavía no abría el papel, porque seguía en Milán. Y él había dicho, cuando estés en el lugar. Asís no era el lugar, lo presentía. Faltaba algo. Faltaba un viaje que yo todavía no sabía qué iba a hacer. Desde aquel día llevo siempre conmigo un rosario hecho en memoria de Carlo, con las cuentas en forma de pequeña rosa, como aquellas rosas que llenaron su cuarto en otoño. No hace milagros, no es una reliquia, no quiero engañar a nadie. Es, sencillamente, mi manera de rezarle cada mañana en el último banco de mi iglesia. Lo dejé también en la descripción. El primer enlace, debajo del vídeo, por si tú quieres llevarlo contigo o regalárselo a una hija, a una madre, a alguien que esté pasando lo que yo pasé. Llega a cualquier país. Pero lo que descubrí sobre las 6 palabras, justo después de la exhumación, cambió incluso la forma en que rezaba con ese rosario. Después de la exhumación, no podía dormir. Las 6 palabras me daban vueltas, pero ahora les buscaba un sentido más profundo. No llores, voy a quedarme. Saqué mi cuaderno de maestra y empecé a hacer lo que hacía con los problemas de mis alumnos. Descomponer la frase, mirarla por partes. No llores. Eso ya lo había entendido. El diagnóstico, 3 días después. Voy a quedarme. Eso lo había entendido en parte. El olor, los sueños de extraños, el cuerpo íntegro. Pero había un detalle de aquella madrugada que yo nunca había analizado bien. Carlo, mientras hablaba, había levantado la mano derecha señalando algo más allá de la pared. Un punto fijo. Yo siempre había pensado que señalaba el cielo, de forma genérica. Pero esa noche, repasándolo, me di cuenta de que no señalaba hacia arriba. Señalaba hacia un costado, casi horizontal, en una dirección concreta. Tomé la brújula vieja de mi difunto marido, que guardaba en un cajón. Me senté en aquella mecedora, en el cuarto de Carlo, que mi hija seguía sin tocar. Reconstruí la posición exacta en que yo estaba aquella madrugada, y la dirección exacta en que él había levantado la mano. La aguja marcó una dirección clarísima. Suroeste. Carlos señalaba al suroeste. Saqué un mapa. Tracé una línea recta desde Milán hacia el suroeste. Esa línea pasaba por Génova, salía al mar, cruzaba el Mediterráneo y seguía. Me quedé mirando aquella línea durante horas sin entender qué quería decirme. No tenía ningún sentido. ¿Por qué iba a señalarme mi nieto un punto en el mar? Lo dejé. Pensé que estaba forzando las cosas, que una anciana con una brújula no demuestra nada. Guardé el mapa. Pero algo en mí no se quedó tranquilo. Y entonces, en 2020, pasó lo de la beatificación, y con ella vino una invitación que cambió todo. Me convocaron desde Asís para participar en los actos de beatificación de Carlo, que serían el 10 de octubre de 2020. Y, junto a la invitación, había una segunda carta. Una mujer de Costa Rica había escrito a la familia. Esa segunda carta no hablaba de un sueño. Hablaba de algo que todavía no había pasado, pero que iba a pasar. Y mencionaba un lugar. La carta de Costa Rica la escribía una madre, llamada en nombre de su hija,
una joven que se había caído de la bicicleta y tenía un trauma craneal gravísimo. Pero eso fue después. Lo que me detuvo en seco de aquella carta, en 2020, fue otra cosa. La mujer contaba que su familia rezaba a Carlo desde hacía años y que en una de esas oraciones su madre anciana había tenido un sueño en el que un muchacho de blanco le decía que la abuela de Italia vendría aquí y entonces sabría. La abuela de Italia. Esa era yo. No había otra abuela de Italia en la historia de Carlo. Y vendría aquí. Aquí. Costa Rica. Suroeste de Milán, cruzando el Atlántico. Tomé el mapa que había guardado. Extendí la línea del suroeste más allá del Mediterráneo, a través del océano, hasta el otro lado del mundo. La línea, prolongada, cruzaba el Atlántico y tocaba América Central. Tocaba Costa Rica. Me temblaron las manos como no me temblaban desde la madrugada de la ventana. 14 años antes, mi nieto de 15 años había levantado la mano en un cuarto de Milán, señalando un punto del planeta donde, en 2020, una anciana que no me conocía soñaba que yo iría. Carlo no señalaba el cielo, señalaba Costa Rica, señalaba el lugar. Pero yo tenía 74 años entonces, en 2020. Estábamos en plena pandemia. Los vuelos transatlánticos estaban cancelados, las fronteras cerradas. Costa Rica era para mí tan inalcanzable como la luna. Le dije a mi hija lo que había descubierto, y ella, por primera vez en 14 años, no me miró como a una anciana que confunde el dolor con el cielo. Me miró asustada, porque las fechas y los lugares encajaban demasiado bien. Fui a la beatificación de Asís en octubre de 2020. Vi a mi nieto declarado beato por la iglesia. Lloré, pero no de tristeza, y recordé que él me había pedido que no llorara. Y en Asís, frente a su tumba, volví a sacar el papel doblado del bolsillo, porque ya lo llevaba siempre conmigo. Lo desdoblé un poco. Pensé, quizás el lugar es este, su tumba. Y otra vez, esa voz de dentro me dijo que no. No era Asís. Carlo había señalado más lejos. El lugar estaba al otro lado del océano. Volví a guardar el papel. Pasaron 2 años más. 2 años en los que recé cada día por poder hacer ese viaje imposible, sin saber siquiera por qué tenía que hacerlo, solo porque mi nieto lo había señalado con la mano desde una ventana. Y en 2022 ocurrió el segundo milagro. La joven costarricense, Valeria Valverde, que se había caído de la bicicleta en Florencia, en Italia, y estaba con muerte cerebral declarada por los médicos. Su madre fue a la tumba de Carlo, en Asís, y le pidió por su hija. Ese mismo día, en el hospital, Valeria empezó a respirar por sí sola. Pocos días después caminaba. La recuperación no tenía explicación médica. Ese fue el segundo milagro reconocido, el que abriría el camino a la canonización. Y la familia de Valeria era de Costa Rica, el mismo país que Carlo había señalado, el mismo país del que vino la carta de la anciana que soñó conmigo. Entendí que tenía que ir a Costa Rica, costara lo que costara, aunque tuviera 76 años y el cuerpo cansado. Carlo me esperaba allí. En enero de 2023 conseguí viajar. Mi hija quiso acompañarme, pero le dije que no. Carlo me había dicho, cuando estés en el lugar, lo sabrás. A mí, en singular. Tenía que ir sola. El viaje fue largo y mi cuerpo lo sintió. Llegué a San José, la capital, agotada, con la espalda destrozada y el corazón a punto de salírseme. La familia de Valeria, avisada por la familia de Carlo, me recibió como si yo fuera de su sangre. La anciana que había soñado conmigo, una mujer de mi edad llamada Rosa, me tomó las dos manos y se echó a llorar antes de que yo dijera una palabra. Usted es la abuela de Italia, me dijo. Él dijo que usted vendría. Me llevaron a su parroquia. Y al entrar, lo supe. Supe que ese era el lugar. No me pregunten cómo. Lo sentí en el pecho exactamente como lo había sentido aquella madrugada de la ventana. Esa paz tan grande que costaba respirar de lo dulce que era. En esa parroquia, sobre el altar lateral, había una imagen de Carlo. Y debajo, una pequeña reliquia que la familia Acutis había enviado allí en agradecimiento por el milagro de Valeria. Me acerqué despacio, con el papel doblado de 14 años en la mano. Y ahí, de pie, frente a la imagen de mi nieto al otro lado del mundo, supe que había llegado el día. Saqué el papel. Lo desdoblé del todo por primera vez en 14 años. La letra de Carlo, de muchacho de 15 años,
redonda, un poco infantil, y leí lo que había escrito aquel verano de 2006 en el porche junto al lago, cuando todavía tenía la salud de un caballo y faltaban 3 meses para todo. Decía así: Nona, cuando leas esto yo ya estaré en el cielo. No llores. Me voy a quedar contigo de otra manera. Un día vas a cruzar el mar hacia donde te señalé. Vas a estar en una iglesia que todavía no existe para ti, en un país que no conoces, frente a una imagen mía. Y ahí vas a entender que la Eucaristía es la autopista y que yo nunca me fui. Te quiero. Carlo. 3 de mayo. 3 de mayo. La fecha de su cumpleaños. Y cada palabra de aquel papel, escrito por un muchacho de 15 años en 2006, describía exactamente el momento que yo estaba viviendo en 2023. El mar cruzado. La iglesia que no existía para mí entonces. El país desconocido. La imagen suya. Carlo lo había escrito todo, 14 años antes, con una precisión que me dobló las rodillas allí mismo. Caí de rodillas en el suelo de aquella parroquia de Costa Rica. No en Milán, no en Asís, no en Monza, en un lugar que en 2006 no significaba nada para mí, exactamente donde Carlo me había señalado con la mano desde la ventana. La gente de la parroquia me rodeó, asustada al ver a la anciana en el suelo. Pero yo no me caía de debilidad, me arrodillaba, porque por fin lo entendía todo. Voy a quedarme. No se refería a su cuerpo, aunque su cuerpo se quedó íntegro. No se refería al olor de las rosas, ni a los sueños de los extraños. Se refería a esto, a que 14 años después, yo estaría de rodillas al otro lado del océano, entendiendo que él nunca se había ido, que me había acompañado paso a paso, que había escrito el mapa de mi viaje antes de morir. Se quedó conmigo, tal como lo prometió. Lloré. Y esta vez no me importó desobedecerle, porque eran lágrimas de las otras. Rosa, la anciana costarricense, se arrodilló a mi lado y lloramos juntas. Dos abuelas de dos extremos del mundo, unidas por un muchacho de 15 años vestido de blanco. Sé lo que estás sintiendo ahora mismo porque yo lo sentí en aquel suelo, en aquel lugar exacto que Carlo me había anunciado 14 años antes. Si quieres tener a Carlos cerca cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por un hijo, por una madre, por esa persona que ahora mismo te pesa en el corazón, ese rosario de cuentas en forma de rosa del que te hablé está en la descripción, el primer enlace, debajo del vídeo. Está hecho para rezar despacio, para regalar a una hija, a una madre o para ti misma. Es una edición limitada y llega a todo el mundo, a cualquier país, como llegué yo a Costa Rica. Y antes de despedirme, quiero contarte dónde estoy hoy y qué fue lo último que Carlo me dejó, porque todavía me falta lo más difícil de creer. Volví de Costa Rica convertida en otra mujer. Tenía 76 años y sentía que mi vida, en realidad, empezaba ahí. Durante años había callado por miedo a que me tomaran por loca. Después de aquel suelo de parroquia, perdí el miedo. Empecé a contar lo que había vivido. Y la gente, en lugar de reírse, lloraba conmigo. El proceso de canonización de Carlos seguía su curso con los dos milagros reconocidos, el de Mateus en Brasil y el de Valeria en Costa Rica. Y un día, los responsables del proceso me pidieron algo que jamás habría imaginado. Me pidieron que testificara, que contara ante quienes estudiaban la vida de Carlo lo que yo, su abuela, había vivido. Yo, una maestra jubilada de Porta Romana, me encontré declarando ante hombres de iglesia, leyendo mi cuaderno de letra ordenada, mostrando el papel doblado, contando lo de la ventana, lo del suroeste, lo de la brújula de mi difunto marido. No me temblaba la voz. Por primera vez en mi vida, no me temblaba la voz al hablar de aquello, porque ya no era una historia mía, era la verdad, confirmada en un papel escrito 14 años antes. El 7 de septiembre de 2025, en Roma, Carlo Acutis fue declarado santo por el Papa León XIV durante el jubileo. Fui a la canonización. A mis 79 años, sentada entre miles de personas de todo el mundo, vi a mi nieto, ese niño que dejaba la mochila en mi cocina y me decía: Nona, vamos a la iglesia un momento. Ser proclamado San Carlo Acutis ante la iglesia entera. Y allí, en la plaza, vi caras de Brasil, de Costa Rica, de México, de España, de Argentina, de Estados Unidos. Vi a Rosa, la anciana costarricense, que había viajado para estar presente. Nos abrazamos sin decir nada. Las dos sabíamos.
Hoy vivo todavía en Porta Romana, en la misma casa que huele a café de puchero. El cuarto de Carlos sigue intacto, y a veces todavía huele a rosas sin que haya flores. Voy a misa cada mañana, al último banco, con mi rosario de cuentas en forma de rosa, y rezo mirando el sagrario como me enseñó un niño de 9 años sin saber que me enseñaba. El papel doblado lo tengo enmarcado, junto a la mecedora, en el cuarto de Carlo. La brújula de mi marido está al lado, marcando para siempre el suroeste. Y cada vez que una persona me escribe desde algún rincón del mundo contándome que soñó con un muchacho de blanco, no me asusto. Sonrío, porque sé que él sigue quedándose en cada uno, como se quedó conmigo. Lo último que Carlo me dejó no fue el papel, ni el cuerpo íntegro, ni los milagros. Fue una certeza. La certeza de que el cielo no está lejos, de que los que amamos y se nos fueron no se fueron del todo, de que basta saber mirar. Mi nieto me lo dijo en 6 palabras, de pie junto a una ventana, 3 días antes de que nadie supiera que estaba enfermo. No llores, voy a quedarme. Y se quedó. Vaya si se quedó. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este vídeo con alguien que esté llorando por alguien, con alguien que necesite escuchar que el cielo se queda. En este canal, seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por todo el mundo. Y si quieres llevarte algo de esta historia, en la descripción, el primer enlace, debajo del vídeo, tienes la novena gratuita para pedirle por los tuyos y el rosario de cuentas en forma de rosa del que te hablé. Reza, comparte y mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo aprendí que tenía razón. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.